Siempre he sido un tipo callado. No sé si es porque me gusta o por lo que viví. Vivo solo en una habitación pequeña aquí en Guerrero. Casi nunca salgo. Solo voy al trabajo y vuelvo directo a casa. La rutina es un poco agobiante, pero prefiero así. No soporto los ruidos extraños. Cualquier cosa diferente ya me pone nervioso. Por eso me mantengo en mi mundo, aislado. En el fondo, creo que trato de huir de algo que no sé bien explicar. Todo esto tiene una razón que viene de lejos, de mi infancia. Cuando era niño, tenía un hermano menor. Jugábamos en la laguna cerca de casa. Un día él se cayó y se ahogó frente a mí. Intenté ayudar, grité, pedí ayuda, pero no pude salvarlo. Hasta hoy recuerdo su rostro, mojado e inmóvil en el agua. Fue horrible, y creo que ahí fue cuando todo dentro de mí empezó a cambiar. Después de eso, mis padres también cambiaron. Su dolor era tan grande como el mío, pero parecía que me culpaban. No lo decían abiertamente, pero lo sentía. Y luego vino lo peor. Decidieron volver a la casa donde todo pasó, donde murió mi hermano. No quería ir, tenía mucho miedo, pero nadie preguntó si estaba bien. Fue como si yo fuera solo un peso en toda esa historia. La casa era vieja, con ventanas rotas y un olor húmedo que nunca se iba. Entrar ahí me daba escalofríos, pero no podía negar que era el lugar donde todo había pasado. La sensación de vacío era enorme. Trataba de no pensar, pero todo me recordaba a mi hermano, al accidente, al silencio después de la tragedia. Me sentía cada vez más atrapado, sofocado en ese lugar que debería ser mi hogar. Las noches eran lo peor. Me despertaba con cualquier ruido, por más bajo que fuera. Mi corazón se aceleraba, respiraba rápido. Al principio pensé que era solo ansiedad o miedo normal por un trauma antiguo, pero las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Una noche escuché pasos lentos y pesados en mi cuarto. Pensé que era alguien, pero estaba solo. No tenía sentido y no podía moverme por el miedo. Fue cuando sentí algo que nunca imaginé. Una mano mojada agarrando mi tobillo. El susto fue tan grande que casi gritó, pero mi cuerpo se paralizó. La mano estaba fría y pegajosa. Parecía venir del agua, de la nada. No entendí nada. Intenté mirar hacia abajo, pero no había nadie. Solo mi miedo creciendo y dominándome por completo. No sabía si estaba loco o si era real. Después de esa noche, las cosas no mejoraron. Empecé a evitar dormir, quedándome despierto hasta tarde, con miedo a lo que podía pasar. Cualquier ruido me hacía estremecer. Sabía que no era normal, pero no tenía valor para contárselo a nadie. Me daba vergüenza, me sentía débil. No quería que los demás supieran lo que pasaba, porque parecería una locura. Así que me cerré más, dejando crecer el miedo en silencio. Mis padres no notaron nada o fingían no notar. Creo que tenían sus propios fantasmas. Me sentía solo, incluso en casa. Ese lugar que debería protegerme se convirtió en una prisión. Quería salir, huir de ese pasado, de esa casa, de ese miedo, pero no podía. Algo me ataba ahí, y no era solo la culpa. Era algo que parecía querer que me quedara, que no escapara. Con el tiempo, aprendí a convivir con el miedo, aunque nunca desapareció. Aprendí a controlar mi respiración, a no mirar hacia abajo en la noche, a evitar la habitación a ciertas horas. Era un esfuerzo enorme, pero tenía que continuar. Salía menos de casa porque el mundo afuera también me daba miedo, con sus voces fuertes y ruidos repentinos. Así que me quedaba callado, invisible, tratando de no llamar la atención. Hoy, años después, sigo viviendo solo, con el mismo miedo que me paralizó de niño. Trabajo para mantener mi rutina, pero dentro de mí la sensación de estar atrapado no se va. A veces aún escucho pasos o siento una mano fría, y eso me recuerda que esa historia nunca terminará de verdad. Intento seguir,
pero el pasado me persigue, como una sombra silenciosa que nunca desaparece. La casa donde todo pasó está lejos de la ciudad, al final de una calle casi desierta. Durante el día, parece solo una casa vieja y abandonada, pero en la noche, el silencio es demasiado extraño, pesado. Cuando era niño, ese silencio parecía normal, pero después del accidente se volvió algo que me daba escalofríos. Nunca pude explicar bien por qué. Solo sé que me sentía observado, aunque no hubiera nadie cerca. Mis padres siempre decían que era solo mi imaginación, que debía superar eso, que quedarme atrapado en el pasado no ayudaría. Pero no entendían lo real que podía ser el miedo. Era como si la casa hubiera guardado algo, un pedazo de lo que pasó en esa laguna. Y esa cosa no me dejara olvidar, no me dejara avanzar. Quería creer que era solo un sentimiento tonto, pero no lo era. Intenté huir algunas veces. Pensé en vivir en la casa de un amigo o en otro lugar, pero cuando llegaba la noche, la sensación volvía. La angustia me apretaba el pecho. Sabía que no podía escapar tan fácil de ese miedo. No era solo un cambio de dirección, era algo dentro de mí, un dolor que no quería sanar. Y así me quedé, atrapado en un lugar que me recordaba el peor día de mi vida. Lo peor era que no sabía a quién contarle. Mis amigos no entenderían. Mis padres no querían escuchar. Me sentía solo en todo eso. A veces pensaba que si hablaba, mostraba lo que sentía, parecería débil o loco. Así que guardé todo para mí, como un secreto sucio que no quería que nadie supiera. Solo yo y el silencio de la casa sabíamos lo que realmente sentía. Los días parecían todos iguales. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa, intentaba no pensar en las cosas extrañas. Pero en la noche, cuando el mundo se oscurecía y quedaba en silencio, el miedo llegaba con toda su fuerza. Era como si la casa respirara, tuviera vida propia, como si algo invisible estuviera ahí, esperando que me durmiera para aparecer. Trataba de resistir, pero algunas noches solo lloraba sin saber qué hacer. Recuerdo una noche en la que me desperté con una risa baja, apagada, que parecía venir del pasillo. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. No había nadie. Estaba seguro. La risa paró después de unos segundos, pero la sensación quedó. Era como si la casa estuviera jugando conmigo, provocándome para ver si aguantaba quedarme. No sabía qué era peor, la presencia o la soledad. Poco a poco, el miedo empezó a afectar mi cuerpo también. Tenía dificultad para dormir, perdía el apetito, me sentía cansado todo el tiempo. Fui al médico, que dijo que era ansiedad y me recetó medicamentos. Tomé un tiempo, pero nunca me sentí mejor de verdad. El miedo era más fuerte que cualquier medicina. Era como una sombra que me seguía, constante e implacable. Mis padres seguían viviendo en esa casa, como si nada hubiera pasado. Los veía poco, y cuando los veía, parecía que éramos extraños. No hablaban de mi hermano ni de lo que pasó, y yo tampoco quería sacar el tema. Era un asunto que parecía doler demasiado a todos, pero sabía que mientras estuviéramos ahí, en el mismo lugar, ese pasado nos seguiría atando. Traté de cambiar mi rutina para no pensar en la casa, en las noches, en el miedo. Empecé a salir más para trabajar, a evitar quedarme solo en casa, pero cada vez que cerraba la puerta atrás de mí, un peso en el pecho me recordaba que no podía huir de mí mismo, que la casa, el miedo, la culpa, todo estaba conmigo, donde fuera. Era como cargar un peso invisible que nadie más podía ver, solo yo. A veces sueño con esa laguna, con mi hermano. Lo veo sonriendo, llamándome, pero cuando me acerco, desaparece. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, y queda la sensación de vacío. Es un ciclo que nunca termina. Y cuando despierto, aunque haya luz del día,
La casa sigue ahí, fría y silenciosa, recordándome lo que no puedo dejar atrás. No sé qué esperar del futuro, solo sé que el pasado sigue viviendo conmigo. Los días que termino el trabajo más temprano, regreso a casa antes de lo que quisiera. La sensación de entrar en ese pequeño y silencioso cuarto siempre es extraña. Parece que el aire pesa más, que la luz no es suficiente para alejar las sombras. Intento prender la televisión o poner música para romper el silencio, pero la inquietud permanece. Es como si algo invisible estuviera esperando para manifestarse cuando estoy distraído. Ya me ha pasado escuchar pasos fuera de mi cuarto, en el pasillo de la casa, aunque sé que estoy solo. Me quedo paralizado, escuchando, intentando entender si es mi imaginación o algo real. Algunas veces, los pasos paran, y entonces el silencio se vuelve aún más pesado. Me gustaría poder decir que son solo trucos de mi mente, pero no puedo engañarme. Hay algo ahí que no puedo explicar. La sensación empeora cuando está lloviendo. El sonido del agua golpeando el techo parece mezclarse con ruidos extraños, como si alguien caminara por los pasillos mojados de la casa. Me pregunto si estoy volviéndome loco, o si realmente existe algo que no pertenece a este mundo. Intento evitar mirar las esquinas oscuras, pero parecen llamarme, invitarme a descubrir qué esconden. Una vez encontré un charco de agua cerca de la puerta de mi cuarto, aunque no había llovido en días. Eso me puso aún más nervioso. ¿De dónde venía esa humedad? ¿Sería una señal? No le conté a nadie, porque sabía que pensarían que estaba inventando historias. Preferí guardarlo para mí, como tantas otras cosas que pasan aquí y que no sé cómo explicar. Los muebles parecen estar siempre mojados, aunque los haya limpiado todo. A veces siento que algo resbala por el suelo, una presencia silenciosa que no quiere ser vista. Cuando me acerco para ver qué es, no encuentro nada, solo el silencio que aplasta el pecho. Intento mantener la casa ordenada, pero parece que el miedo y la humedad nunca me dejan relajarme de verdad. He pensado en buscar ayuda, a alguien que entienda de estas cosas, pero nunca he tenido valor. Tengo miedo de lo que podrían decir, de no creer en mí, de que piensen que estoy loco. Quizás digan que es solo estrés o imaginación, y no quiero eso. Prefiero enfrentar todo solo, aunque eso me asuste más y me aísle cada día más. Es un peso que llevo en silencio. Mis noches son largas y llenas de pensamientos malos. Cuando finalmente logro dormir, despierto varias veces con el corazón acelerado. Muchas veces sueño que estoy en la laguna, tratando de salvar a mi hermano, pero no puedo. Me despierto con la cara mojada de sudor y esa sensación de culpa apretando el pecho. Es como si la casa me estuviera cobrando, castigando por algo que no pude evitar. A veces siento que toda la casa está viva, como si guardara recuerdos que nadie más puede ver. Veo sombras moviéndose por el rabillo del ojo. Escucho susurros tan bajos que apenas entiendo. Trato de convencerme de que es solo el viento o los ruidos normales de una casa vieja, pero sé que es diferente. Este lugar tiene algo atrapado en él, algo que no quiere que olvide. Intenté salir de esta rutina, buscar un terapeuta, hablar de lo que pasó, pero siempre desisto. La vergüenza y el miedo a ser juzgado me detienen. Además, siento que nadie entiende realmente lo que es vivir con un miedo tan antiguo y silencioso. A veces pienso que ese miedo es parte de mí, que no se irá, no importa cuánto intente. En el fondo, quisiera que las cosas fueran diferentes. Quisiera poder olvidar, seguir adelante y tener una vida normal. Pero el pasado está siempre ahí, tirándome hacia abajo, recordándome el día que cambió todo. La casa, el silencio, la mano mojada en el tobillo. Todo forma parte de mi historia, una historia que no sé si algún día podré contar sin parecer loco. Últimamente he intentado enfrentar el miedo poco a poco. Salgo más de casa, aunque la incomodidad siempre está ahí.
Trato de distraerme en el trabajo, en los pocos momentos libres que tengo. Pero la sensación de estar siendo observado nunca desaparece del todo. La casa sigue siendo un peso invisible que llevo conmigo, donde quiera que vaya. Es un miedo silencioso que no puedo alejar. Me ha pasado mirar al espejo y sentir que no reconozco al hombre que veo. Ese hombre callado, cerrado, con ojos cansados y asustados, es en quien me he convertido después de todo. A veces me pregunto si realmente soy yo o solo una máscara para esconder lo que hay dentro. Quizás, en el fondo, todavía soy ese niño que no pudo salvar a su hermano y que aún tiene miedo a la oscuridad. Tengo noches en las que despierto sudando frío, sintiendo la misma mano mojada en el tobillo, aunque sé que estoy solo. El miedo es tan real que parece que el pasado insiste en alcanzarme, en atraparme para siempre. Trato de convencerme de que fue solo una pesadilla, pero la sensación permanece, fuerte y persistente. Es como si la casa me hubiera dejado una marca que nunca desaparecerá. Mi rutina es limitada, mis círculos sociales son pequeños y casi no confío en las personas. Trato de no hacer muchas preguntas, de no escuchar demasiado. La soledad es mi compañera constante, y a veces me pregunto si es mejor así. Porque, en el fondo, enfrentar el miedo solo parece menos doloroso que compartir esta historia que nadie creería. Mis padres nunca hablaron mucho sobre lo que pasó ese día, ni sobre mi hermano. Fingen que la vida sigue, pero sé que el dolor está ahí, escondido en cada mirada, en cada silencio. Creo que nadie logró superar eso, y quizás nunca lo harán. Solo aprendimos a vivir con el dolor, cada uno a su manera, presos en nuestras propias prisiones. Aún así, hay días en que siento una pequeña esperanza. Quizás algún día pueda salir de este ciclo, hablar abiertamente de lo que pasó, enfrentar el miedo de frente. Quizás pueda mirar esa casa, esa laguna, sin sentir el peso aplastante de la culpa y el terror. Pero, por ahora, estoy donde siempre he estado, luchando para no hundirme en el pasado. La mano mojada en el tobillo nunca volvió a aparecer después de esa época. Pero el miedo nunca me abandonó. Cambió de forma. Se volvió más silencioso, pero siempre está ahí, esperando un momento de debilidad para regresar. Y sé que no puedo dejar que eso pase. Tengo que ser fuerte, aunque todo en mí quiera rendirse. Mirando atrás, me doy cuenta de que esta historia no es solo sobre miedo o culpa. Es sobre aprender a convivir con algo que no podemos cambiar. Aceptar que algunas cosas de la vida son invisibles e incomprensibles, que no siempre hay explicación ni justicia. A veces, lo único que queda es seguir adelante, aunque sea difícil. No sé si algún día podré liberarme realmente de esta historia, de este lugar, de este miedo. Pero escribir esto ya me hace sentir un poco más ligero, como si hubiera sacado un peso del pecho. Tal vez compartir esta historia, aunque sea con un extraño, sea el primer paso para entender que no estoy solo. Que mi miedo, por más grande que sea, no me define completamente. Al final, la vida continúa. Yo sigo aquí, viviendo un día a la vez, intentando encontrar paz en medio del silencio, enfrentando el miedo que insiste en quedarse. La casa y la laguna siguen formando parte de mi historia, pero quiero creer que algún día serán solo un recuerdo y no una prisión. Hasta entonces, sigo intentando, resistiendo, sobreviviendo. Vivo en un barrio popular aquí en Guerrero, donde todos más o menos se conocen. Vivo solo y, para mantenerme, siempre me las he arreglado vendiendo un poco de todo. Ya vendí caramelos y dulces en la calle y ahora trabajo con seminuevos, esas cosas usadas que aún están en buen estado. Uno aprende a reconocer el valor de cada pieza, ¿sabes?
Siempre he sido algo bueno en eso. Tengo buen ojo para negociar. No es fácil, pero uno sigue adelante, día tras día. Ese día, una tarde cualquiera, estaba en mi puesto improvisado, una mesa vieja que puse en la acera, solo para mostrar las cosas. Atendí a algunos clientes como siempre. De repente, apareció una mujer que no parecía de hoy. Tenía un aire extraño. Parecía que había salido directo de los años 30, con un vestido antiguo y un sombrero medio raro. Un poco excéntrica, ¿entiendes? Me miraba con una expresión que no podía descifrar. Me preguntó si quería comprar su anillo. Me quedé un poco desconcertado porque no suelo comprar cosas así, pero le dije que podía verlo cuando estuviera disponible. Ella dijo que volvería, pero no parecía muy convencida. Me distraje con otros clientes y cuando regresé ya no había nadie. Sin embargo, el anillo estaba ahí sobre la mesa, solo, brillando de un modo que me llamó la atención. Tomé el anillo con cuidado. No era cualquier pieza vieja, se notaba que era algo diferente. Tenía detalles finos y parecía estar hecho de oro antiguo, tal vez con alguna piedra. Mis ojos de vendedor notaron que valía más que la mayoría de los objetos que suelo negociar. Era como si no encajara en ese lugar sencillo donde vendía. Por días traté de encontrar a la mujer. Preguntaba a quienes pasaban, pero nadie había visto algo parecido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. No solo su desaparición me intrigaba, sino la sensación extraña que el anillo me transmitía. No sé cómo explicarlo, pero parecía que tenía una historia detrás, algo que no estaba a la venta. Guardé la pieza sin saber qué hacer. Pasé semanas pensando en ella y en el anillo. A veces, cuando estaba solo en casa, lo miraba fascinado y un poco asustado. Hasta que una noche, cuando fui al cementerio a dejar flores en la tumba de mi abuela, todo cambió. Era un lugar que visitaba de vez en cuando para sentirme cerca de ella. Esa noche estaba tranquilo, solo el sonido del viento entre los árboles. Mientras caminaba entre las lápidas, algo llamó mi atención. Me detuve frente a una tumba que parecía antigua, desgastada por el tiempo, con una placa de bronce que reflejaba la luz de la luna. El nombre era el mismo de la mujer del anillo. En ese momento no lo podía creer. Fue como un choque que recorrió mi cuerpo. La mujer excéntrica, a quien nunca había visto en persona, estaba ahí, representada en esa tumba. Me quedé parado, mirando la inscripción. El corazón se me aceleró y empecé a preguntarme quién era realmente. ¿Cómo alguien podía dejar un anillo así y desaparecer? ¿Sería un fantasma? ¿Un recuerdo del pasado? No suelo creer en esas cosas, pero la duda me atrapó. Esa visita inesperada al cementerio me hizo entender que no era algo simple. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. El anillo seguía guardado, brillando misteriosamente en mi mano. Decidí investigar más sobre ese nombre, tratando de encontrar alguna historia, alguna pista. Pregunté a vecinos mayores, pero nadie sabía mucho sobre esa mujer. Parecía un personaje olvidado por el tiempo, alguien que vivió ahí y desapareció sin dejar rastro. Las noches siguientes fueron raras. A veces sentía una presencia cerca, como si la dueña del anillo me estuviera observando. No había ruidos ni nada explícito, solo una sensación de frío y un escalofrío que no podía explicar. Intenté ignorarlo, pero la inquietud crecía. El anillo, de alguna forma, movía mi cabeza y mi día a día, y no sabía qué hacer con eso. Al día siguiente, decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Saqué el anillo del cajón donde lo guardaba y empecé a observarlo con más atención. La luz se reflejaba diferente. Se podían ver pequeños detalles que antes no había notado. Parecía que tenía una inscripción diminuta dentro del anillo, algo que no podía leer bien sin una lupa. Fui a una relojería cerca de mi casa.
Un lugar sencillo, pero con un señor que entiende mucho de objetos antiguos. Le mostré el anillo y le pregunté si podía ayudarme a descifrarlo. Él tomó una lupa y examinó el anillo con cuidado, frunciendo el ceño. Después de un rato, dijo que la inscripción era muy antigua, quizá de la primera mitad del siglo XX. ¿Es un nombre?, pregunté, ya imaginando alguna historia detrás del objeto. Él negó con la cabeza y dijo que no. Era una frase corta, algo como «para siempre tuya». Eso me dejó aún más intrigado. ¿Quién habría dejado ese anillo y por qué? ¿Por qué esa mujer había desaparecido y me había dejado eso? Las preguntas no paraban de crecer. En los días siguientes, comencé a notar pequeños detalles extraños. A veces, el anillo parecía moverse solo, como si hubiera cambiado de lugar en el cajón donde lo dejaba. Otras veces, parecía que escuchaba un susurro, una voz casi inaudible que decía mi nombre. Al principio pensé que era cosa de mi cabeza, pero con el tiempo se hizo difícil negarlo. Una noche, estaba solo en casa y la luz del salón parpadeó de repente. Me tensé mirando el anillo que estaba en la mesa. De repente sentí un escalofrío y una sensación pesada en el ambiente. Fue entonces cuando escuché un sonido bajo, como un llanto distante viniendo de la calle. Me levanté despacio para mirar por la ventana, pero no había nada, solo la oscuridad. Esa sensación me acompañó por semanas. Evitaba sostener mucho tiempo el anillo, pero no podía deshacerme de él. Era como si algo me atara a esa pieza, y cuanto más trataba de entender, más misterios aparecían. La duda se volvió un peso constante, afectando mi sueño y mi humor. La vida empezó a complicarse por esto. En una charla con un amigo que le gusta la historia antigua del barrio, le conté lo que me estaba pasando. Él escuchó atento y me dijo que conocía a una señora que sabía mucho sobre la historia del cementerio y las familias antiguas de ahí. Me sugirió buscarla para ver si podía ayudarme a descubrir este misterio. Decidí intentarlo. La señora vivía en una casa vieja, llena de libros y fotos antiguas. Me recibió con una sonrisa, y cuando le mostré el anillo, sus ojos se quedaron fijos en él por un buen rato. Dijo que ese anillo parecía pertenecer a una mujer llamada Rosalía, que vivió en el barrio hace casi 100 años. Rosalía tenía una historia trágica que pocos conocían. Según la señora, Rosalía fue una joven que perdió a su prometido en un accidente poco antes de la boda. Nunca se recuperó de la pérdida y, dicen, desapareció misteriosamente poco tiempo después. El anillo sería el último regalo del prometido para ella. Esa historia tenía sentido para mí, especialmente por la forma extraña en que apareció la mujer excéntrica con el anillo. Salí de la casa de la señora con sentimientos encontrados. Por un lado, la explicación parecía cerrar algunos cabos sueltos. Por otro, la sensación de que faltaba algo me molestaba mucho. ¿Quién era esa mujer que apareció para mí? ¿Por qué quería que tuviera el anillo? Sentía que ese misterio estaba lejos de acabar, y que mi vida no volvería a la normalidad tan pronto. Después de esa conversación, empecé a prestar más atención a todo a mi alrededor. Las calles, las casas antiguas, las personas que pasaban. Parecía que todo el barrio guardaba historias que nunca había escuchado con atención. El anillo me había hecho ver todo con otros ojos, como si despertara algo que siempre estuvo ahí. Una noche, mientras caminaba cerca del cementerio, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta rápido, pero no había nadie. Solo silencio y la luz tenue de las farolas. Mi corazón se aceleró y sentí una presencia, algo que no podía explicar, pero que me hizo querer salir de ahí lo antes posible. Era como si alguien me estuviera observando, de una forma que no parecía natural. En los días siguientes, las cosas se pusieron aún más extrañas. El anillo parecía emitir un brillo débil, sobre todo por la noche, cuando lo dejaba cerca de la ventana. No era un brillo fuerte,
pero se notaba. Eso me asustó un poco y decidí guardarlo en una caja, lejos de la luz. Pero el brillo continuaba, como si tuviera voluntad propia. Empecé a tener sueños raros. Soñaba con una mujer vestida de blanco, que me llamaba por mi nombre y me pedía ayuda. Su voz era suave, casi un susurro, pero sentía la angustia detrás. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y el anillo siempre brillando en la mesa de noche. No sabía qué hacer para detener eso. Un día decidí volver al cementerio. Quería entender mejor lo que estaba pasando, aunque tuviera miedo. Llegué hasta la tumba de Rosalía y me quedé ahí, mirando la placa antigua. Puse el anillo sobre la tumba y pedí, en voz baja, que esa historia tuviera un final. Fue entonces cuando sentí un viento frío pasar, y las hojas de los árboles comenzaron a moverse, como si respondieran. Volví a casa con una mezcla de miedo y esperanza. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. El anillo seguía guardado, pero ya no brillaba más. Pensé que quizá lo que estuviera ligado a esa pieza finalmente descansó. O tal vez no. El misterio seguía ahí, solo que yo estaba cansado de luchar contra él. Los días pasaron y la vida volvió a una rutina casi normal. Seguía vendiendo cosas en la calle, cuidando la casa, y tratando de no pensar demasiado en el anillo o en esa mujer del pasado. Pero de vez en cuando, todavía sentía un escalofrío, una sensación de que algo me observaba, aunque nadie más pudiera verlo. Una tarde, un señor mayor pasó por mi puesto y se detuvo a hablar. Me contó sobre el barrio, las personas que vivieron ahí, y mencionó a Rosalía, como una leyenda que todavía contaban algunos. Dijo que a veces las cosas del pasado no quedan enterradas, y que quien encuentra objetos así debería tener cuidado. La charla me dejó pensativo, pero también un poco tranquilo. Poco a poco, empecé a entender que algunas historias no están hechas para ser completamente resueltas. Que ciertos misterios forman parte del lugar, de la vida de la gente, y que hay que aprender a convivir con ellos. El anillo seguía conmigo, guardado en un lugar seguro, y ya no tenía tanta prisa por saber todo sobre él. Sé que muchos pensarán que esto es locura, o que me gusta inventar historias, pero juro que viví todo esto. El anillo, la mujer, el cementerio, todo fue real para mí. Y a veces, cuando todo está en silencio, todavía siento que esa presencia está cerca, como un susurro que nunca desaparece del todo. Algunas noches, cuando el silencio domina el barrio, miro el anillo y me pregunto qué fue lo que realmente pasó en aquella época. Si esa mujer quería que yo tuviera el anillo por alguna razón, o si solo fue una coincidencia. Tengo dudas, pero la sensación que queda es que, de alguna manera, estoy conectado con ella, con esa historia antigua. No le conté esta historia a mucha gente. La mayoría piensa que estas cosas no existen o que son tonterías, pero para mí fue un choque. No sé si fue una advertencia, una petición de ayuda o algo que simplemente quedó atrapado en el tiempo. Solo sé que cambió mi forma de ver las cosas y eso no tiene vuelta atrás. Vender cosas es mi trabajo, mi rutina, pero ese anillo me afectó de una forma que nada más pudo. A veces me sorprendo pensando si debería vender la pieza a alguien que entienda más que yo, o si es mejor dejarla guardada, lejos de todo. Hasta ahora, no ha salido de mi casa. Y no es solo el anillo lo que me molesta. Cada vez que paso cerca del cementerio siento una presencia extraña, una mezcla de tristeza y nostalgia que no puedo explicar. Quizás sea la dueña del anillo, o quizás sea otra cosa. No puedo decir, solo lo siento. La vida sigue, con sus altos y bajos, pero esta historia me marcó para siempre. Hay días que casi lo olvido, pero el anillo está ahí, recordándome que hay cosas que no podemos entender,
pero que hay que respetar. Un día recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto del anillo, tomada desde un ángulo diferente, y una frase simple: «Todavía estamos conectados». Me asusté, pero no respondí. No sabía quién era ni qué quería. Ese misterio parecía estar lejos de terminar. Empecé a sospechar que la mujer que apareció esa tarde podría ser un espíritu tratando de comunicarse conmigo. No sé si creo en fantasmas, pero no puedo negar lo que viví. El anillo se volvió una especie de conexión entre dos tiempos, entre el pasado y el presente. Quisiera poder hablar con ella, entender qué pasó, por qué me dejó el anillo. Pero esa comunicación nunca llegó. Solo quedaron las señales, las sensaciones, las pequeñas cosas que no tienen explicación, pero que forman parte de mi vida ahora. Aún así, trato de mantener la normalidad. Voy al trabajo, hablo con los vecinos, cuido la casa. Pero cuando estoy solo, a veces miro el anillo y siento un frío en la espalda. No sé si es miedo o respeto, pero sé que no es algo común. Quizás esta historia nunca tenga un final claro, y está bien. Algunas cosas son así, inexplicables, silenciosas, hechas para recordarnos que el pasado nunca está realmente muerto. Solo sé que cada vez que miro el anillo, siento que su dueña sigue cerca, observando, esperando. Cuando el vecino se mudó a la casa de al lado, aquí en Guerrero, pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. Parecía ser un tipo muy reservado. Nunca lo vi salir ni recibir visitas. La luz casi nunca estaba encendida y las ventanas siempre cerradas, incluso en los días calurosos cuando normalmente dejamos todo abierto. Al principio pensé que solo era alguien que le gustaba la privacidad, pero con el tiempo empecé a sentirme incómoda. La calle donde vivo es bastante tranquila, casi sin movimiento por la noche. Pero una noche, mientras estaba sentada en la sala viendo televisión, escuché unos pasos en el patio del vecino. No eran pasos rápidos, parecían pesados y lentos. Me dio curiosidad y miedo a la vez. Me levanté despacio para mirar por la ventana. Para mi sorpresa, no había nadie afuera. El patio estaba vacío y tranquilo, solo el sonido del viento. Confieso que eso me asustó un poco, porque el ruido era claro y parecía muy cerca, pero no había nadie. Estuve mirando un rato, esperando ver algo, pero no apareció nada. Fue demasiado extraño para ser solo mi imaginación. Intenté convencerme de que podía ser algún animal o algún sonido de la casa moviéndose, pero no tenía sentido. Al día siguiente, le conté a una amiga sobre los pasos que escuché. Ella se rió y dijo que estaba inventando historias, pero para mí no era un juego. Decidí llamar a la policía, más que nada para reportar lo que pasó, sin esperar algo concreto. Cuando llegaron y revisaron la casa del vecino, la sorpresa fue que la casa estaba vacía hace meses. Nadie vivía ahí. La policía dijo que había una orden para mantener la propiedad vacía, que nadie podía entrar. Aún así, era raro pensar que yo había escuchado pasos en un lugar donde nadie vivía. Eso me afectó mucho. Desde entonces, empecé a notar otras cosas extrañas, como si algo viviera ahí y me estuviera observando. Pero nunca vi nada, solo lo sentía. Una noche, escuché un ruido en la puerta trasera del vecino. Parecía que alguien intentaba abrirla. Mi corazón se aceleró y tomé el celular para llamar a la policía otra vez. Pero cuando llegaron, no encontraron nada, ni señales de robo ni huellas, nada que explicara el ruido. Me pregunté si eso era real o si mi mente me estaba engañando. Con el tiempo, noté que otras personas en la calle también sentían algo raro sobre esa casa. Un anciano que vive al final de la calle me contó que ha visto sombras pasando por las ventanas, aunque la casa estuviera vacía. Pero nadie ha confirmado nada y nadie quiere investigar de cerca.
Es como si todos tuvieran miedo de que algo allí no sea normal. Yo misma empecé a ponerme nerviosa cuando tenía que pasar cerca de la casa, especialmente de noche. A veces sentía que alguien me miraba, pero cuando volteaba, no había nada. Intenté contarle a otras personas, pero creen que estoy exagerando o inventando. Hasta mis amigos cercanos dicen que es solo mi cabeza. Lo que más me intriga es que, aunque no vea a nadie, siento una presencia. La sensación de que hay algo ahí, dentro de esa casa. Algo que no quiere ser visto, pero siempre está ahí, acechando. No sé explicarlo bien, es solo un sentimiento, una incomodidad que no desaparece. A veces pienso en mudarme, solo para escapar de esta angustia. Aún así, sigo viviendo aquí porque no tengo a dónde ir ahora. Pero cada vez que miro la casa del vecino, mi cuerpo se tensa. La casa sigue vacía, silenciosa, con las ventanas siempre cerradas. Y me pregunto quién, o qué, puede estar viviendo ahí, esperando algo o a alguien. No tengo respuestas, solo el miedo que crece cada día. Después de aquella noche en que escuché los pasos, empecé a prestar más atención a los pequeños detalles. Por ejemplo, las luces del poste frente a la casa a veces parpadeaban, pero solo en esa zona del patio del vecino. Al principio pensé que era un problema eléctrico, pero descubrí que no pasaba en otras casas de la calle. Eso aumentó mi incomodidad. Parecía como si esa casa afectara hasta lo que estaba alrededor. Otra cosa que me llamó la atención fue el correo. De vez en cuando veía cartas y facturas tiradas cerca de la puerta del vecino. Me pareció raro porque generalmente los carteros dejan todo ordenado y nadie las recogía. Como la casa estaba vacía, no había nadie para hacerlo. Pero lo más extraño era que las cartas parecían recientes, de no más de unas semanas. Llegué a preguntar a la policía sobre eso, y me dijeron que a veces alguien deja correspondencia llegando, aunque no viva ahí, por error o fraude. Me dijeron que no era raro. Pero era raro pensar que alguien enviara cartas a una casa cerrada hace meses. ¿Será que alguien usaba esa casa como dirección, aunque estuviera vacía? Personalmente, no quería involucrarme demasiado, pero la curiosidad me ganó. Intenté mirar por una rendija de la ventana, pero todo estaba muy oscuro y polvoriento. Las cortinas siempre cerradas y la puerta con un candado viejo. Parecía una casa abandonada, pero que guardaba secretos. Lo que más me molestaba era la sensación constante de estar siendo observada, aunque no hubiera nadie cerca. A veces, cuando salía para trabajar, sentía un frío en la nuca, como si alguien me mirara. Varias veces me di la vuelta para ver, pero no había nada. Era solo esa extraña sensación que no podía explicar. Otra noche escuché un sonido diferente. No eran pasos, era algo arrastrándose, pesado, moviéndose en el patio. Me quedé paralizada, solo escuchando. Cuando encendí la luz de la cocina para mirar, no apareció nada. No sé si estaba loca o si esa casa realmente escondía algo. Empecé a pensar en mudarme. Estuve días sin decir nada a nadie, pero la inquietud solo crecía. Mi cabeza no paraba de imaginar cosas, fantasmas, ladrones, algún animal salvaje. Nada encajaba, y lo peor es que nadie me creía. Para ellos era solo imaginación o estrés del día a día. Para entonces, ya no dormía bien. Cada ruido extraño me despertaba asustada y evitaba mirar hacia la casa del vecino. Empecé a cerrar puertas y ventanas con más cuidado, aunque no hubiera nadie que entrara. Era una forma de sentirme segura, controlar el miedo. Al final, decidí anotar todo. Tomé un cuaderno y empecé a registrar los ruidos, horarios y mis sentimientos. Quería tener pruebas para mostrar a la policía, amigos y familia. Pero cuando leía lo que escribía, parecía exagerado. Ni yo sabía si era real o solo mi miedo. Una de las cosas que más me marcó fue cuando una vecina mayor me dijo que esa casa tenía una historia antigua.
que el último dueño desapareció sin explicación y nadie quiso vivir ahí desde entonces. Eso aumentó mi inquietud. Daba sentido a las cosas raras que sentía. Después de escuchar esa historia de la vecina, empecé a investigar un poco más sobre la casa. Fui a la alcaldía para intentar descubrir algo y encontré algunos registros antiguos que confirmaban la desaparición del último dueño. Decían que desapareció sin dejar pistas, que la policía investigó pero no encontró nada. Eso reforzó el misterio que ya rodeaba la casa. Con esa información, mi curiosidad creció, pero también mi miedo. No sabía si quería descubrir más o si era mejor olvidar todo eso. Pero lo que me inquietaba era que las cosas extrañas seguían pasando. A veces sentía unos toques suaves en la espalda, como si alguien pasara cerca. Pero cuando me giraba, no había nada. También noté que mi perro se ponía inquieto cerca del muro que divide las casas. Ladraba al aire, gruñía e incluso intentaba cavar en algunos puntos del patio del vecino. Nunca lo había visto actuar así. Era como si él sintiera algo que yo no podía ver. Eso me preocupó más, porque si hasta el perro sentía algo, algo realmente estaba mal. Una noche, mientras estaba en la cocina, escuché una risa baja y apagada que venía de afuera. No parecía humana, era distorsionada como un eco. Me quedé paralizada, sin saber si salir a mirar o correr a mi cuarto. Al final, me quedé quieta hasta que el sonido desapareció. Nunca entendí de dónde vino. Al día siguiente traté de hablar con un vecino mayor sobre eso, pero se puso incómodo y cambió de tema. Me dijo que era mejor no meterse con ciertas cosas y que a veces el pasado vuelve de maneras que no nos gustan. Eso solo aumentó mi sensación de que había algo oscuro en esa casa, algo que no debía ser perturbado. Empecé a evitar pasar cerca de la casa del vecino, especialmente de noche. Siempre que tenía que salir temprano al trabajo, tomaba otro camino, aunque fuera más largo. La sensación de ser observada no me dejaba tranquila. Cada día parecía que esa presencia invisible se acercaba más, se hacía más intensa. Una noche me desperté a mitad de la madrugada con un ruido fuerte, como algo cayendo en el patio del vecino. Me levanté despacio para no hacer ruido y fui a la ventana. Vi una sombra moverse rápido, casi desapareciendo en la oscuridad. Fue lo más aterrador que he visto. Mi corazón casi salió por la boca y no pude volver a dormir. Después de eso, decidí llamar a la policía otra vez. Quería que hicieran rondas más frecuentes o al menos intentaran averiguar si alguien usaba la casa ilegalmente. Pero me dijeron que no podían hacer mucho porque no había pruebas, solo mi palabra contra el silencio de esa casa. Entonces, empecé a grabar sonidos por la noche con el celular. Quería captar algo para mostrar a alguien, alguna evidencia, pero las grabaciones solo mostraban silencio o ruidos normales de la calle. Era como si esa presencia estuviera ahí, pero no dejara rastros. Hoy miro esa casa con una mezcla de miedo y curiosidad que no me deja en paz. Sé que algo extraño vive ahí, pero no sé qué es. El misterio sigue, y la única certeza es que no estoy sola. La casa está vacía, pero parece llena de algo que no entiendo. Con el paso del tiempo, traté de acostumbrarme a esa sensación extraña, pero no fue fácil. Cada vez que pasaba frente a la casa del vecino, sentía todo mi cuerpo tensarse, como si una alarma interna se activara. Empecé a evitar mirar mucho hacia ella, porque parecía que el silencio pesado que venía de esa casa me consumía. Recuerdo una vez, en una tarde cualquiera, que estaba en la terraza tomando café y sentí un olor extraño proveniente del patio del vecino. No era un olor desagradable, pero tampoco natural. Algo entre humedad y tierra mojada, pero más fuerte. Miré hacia allá y no vi nada, pero ese olor se quedó en mi cabeza por días.
Los días pasaban y, aunque no sabía exactamente qué estaba pasando, noté que mis noches se volvían cada vez más difíciles. Tenía miedo hasta de cerrar los ojos porque sentía que algo se acercaba. Mis sueños se volvieron extraños, con imágenes desconectadas y sonidos que no podía explicar. Una de esas noches me desperté sudando y con el corazón acelerado. Parecía que alguien me llamaba, pero no era una voz clara, sino un susurro difícil de entender. Traté de calmarme pensando que solo era una pesadilla, pero la sensación me acompañó todo el día. Empecé a notar que mi salud mental se estaba afectando. Me puse ansiosa. Tenía miedo de salir de casa, incluso episodios de taquicardia. No era normal, y lo sabía, pero no podía escapar de esa sensación que venía de la casa de al lado. Era como si esa casa absorbiera mi energía y me dejara cada vez más débil. La familia que vivió antes del vecino me contó que esa casa tenía fama de estar embrujada. Dijeron que habían intentado venderla varias veces, pero nadie quería comprarla. Algunos incluso decían que habían visto cosas extrañas adentro, pero nadie podía explicar qué era. Eso solo aumentó mi miedo. Pensé que sería mejor buscar ayuda, alguien que entendiera de esas cosas, como un espiritualista o alguien que trabajara con lo sobrenatural. Pero al mismo tiempo, tenía miedo de lo que podría descubrir. Preferí quedarme en la duda antes que enfrentar algo peor. Así que me quedé callada y seguí viviendo con ese miedo silencioso. La sensación de estar observada se hizo más fuerte. Muchas veces, cuando estaba sola en casa, sentía que alguien estaba parado detrás de mí mirándome. Me giraba rápido, pero no había nada. A veces, objetos parecían moverse solos, pequeñas cosas que trataba de justificar, pero que me afectaban mentalmente. Una vez, en un día lluvioso, estaba cerrando la ventana de la cocina cuando vi una sombra pasar rápidamente afuera. Fue tan rápido que casi pensé que era un reflejo, pero la sensación de algo raro quedó. La lluvia parecía apagar cualquier sonido, y me quedé parada tratando de entender lo que acababa de ver. Hasta hoy no sé qué pasa realmente en esa casa. Solo sé que el misterio sigue, y que algo ahí no está bien. Podría convencerme de que todo es mi imaginación, pero no puedo. Sigo sintiendo que algo vive ahí, me observa, esperando el momento justo para mostrarse, y tal vez ese momento nunca llegue. Nunca fui una persona miedosa, al contrario, siempre me gustó salir, conversar, estar con amigos. Vivo en un barrio tranquilo aquí en Guerrero, de esos donde todos se conocen y las calles son calmadas. Mi esposa y yo siempre tuvimos una rutina sencilla pero agradable. Nada extraño sucedía hasta aquella noche. Me desperté en medio de la madrugada gritando, sudando frío. No lograba recordar bien el sueño, solo que fue horrible. De alguna manera me dejó aterrorizado, un miedo que nunca había sentido antes. Mi esposa también se despertó asustada y estuvo tratando de calmarme. Al principio pensé que solo había sido una pesadilla normal, algo del sueño. Pero desde esa noche empecé a cambiar. Me dio miedo salir de casa, algo que nunca había pasado. Siempre fui extrovertido, me gustaba dar paseos, platicar con vecinos, ir a la plaza. De repente, parecía que el mundo allá afuera se había vuelto un lugar peligroso, lleno de ojos que me observaban. Mi esposa se dio cuenta y ha intentado ayudarme, pero incluso ella está preocupada, porque ya no soy el mismo de antes. Lo más extraño es que no recuerdo el sueño bien. Es como si mi mente lo hubiera borrado para no dejarme enloquecer. Pero sé que el miedo de ese sueño no me ha dejado. A veces, cuando estoy solo, siento que alguien me está observando. No veo nada, no escucho pasos, pero esa sensación es demasiado fuerte para ser solo imaginación. Intento convencerme de que es cosa de mi cabeza, pero no lo es.
Hay momentos en que escucho voces bajas, casi susurros, que me ponen la piel de gallina. Mi esposa empezó a prestar más atención conmigo. Ella duerme a mi lado y también ha notado cosas extrañas, como ruidos que no podemos identificar, sombras que parecen moverse cuando la luz está apagada. Al principio, yo pensaba que era cosa de mi cabeza, pero ella también tiene miedo ya. No sabe qué me está pasando, pero me apoya en todo. Juntos, intentamos descubrir qué podría significar ese sueño, si tenía algún mensaje. Durante el día, hago un esfuerzo por actuar normalmente, pero la ansiedad es enorme. Siento mi corazón acelerarse sin razón. A veces me quedo parado mirando la calle, tratando de entender si alguien me está observando. Mi mente no deja de imaginar escenarios malos y las ganas de quedarme en casa son grandes. Vivimos en un barrio tranquilo, pero para mí todo cambió. Incluso los sonidos normales de la calle parecen amenazantes. El ruido del viento, el perro ladrando, todo me pone en alerta. Lo más difícil es explicar esto a los demás. Amigos, familia, nadie entiende bien. Dicen que solo fue un mal sueño, que pasará, pero no pasa. Siento que algo cambió dentro de mí y no sé qué es. Mi esposa dice que quizás necesito ayuda, pero no quiero parecer loco. No sé si el problema es psicológico o si hay algo más, algo que no puedo explicar. Esa duda me pone aún más tenso. Intento recordar el sueño todas las noches. A veces me despierto tratando de agarrar algún fragmento, alguna imagen, pero todo es confuso, un borrón. Solo sé que el sentimiento era horrible, un miedo puro, real, que me despertó de una forma que nunca antes había pasado. Después de eso, mi vida cambió. Evito salir, evitar contacto con la gente, y la sensación de ser observado no me abandona. Mi esposa dice que quizás el sueño despertó algo que estaba escondido en mí. Algunas noches son peores. Escucho voces que no logro entender bien, casi como si hablaran desde el otro lado de la pared. Intento calmarme. Respiro profundo, pero es difícil. Hay una parte de mí que cree que es solo estrés, que el miedo me dominó, pero otra parte siente que hay algo más. Despertar así, gritando, sudando frío, no fue una simple pesadilla. Fue algo que me tocó de verdad, de una forma que no sé explicar. La casa donde vivimos es sencilla, pero cómoda. Mi barrio es de esos donde todos se conocen y hasta hacemos fiestas en la plaza de vez en cuando. Me gustaba eso, estar cerca de la gente. Hoy, la idea de salir a cualquier lugar me pone tenso. Mi esposa intenta acompañarme cuando necesito ir al mercado, pero hasta eso parece un sacrificio. La ansiedad está siempre ahí, junto con esta sensación de ser observado, como si alguien esperara algo de mí. Lo que más me inquieta es que no puedo contar esto bien. Cuando hablo con mi esposa, ella escucha, trata de ayudarme, pero siento que las palabras no bastan para explicar lo que vivo. Me siento atrapado dentro de mi propia cabeza, con miedo de lo que no entiendo. Intento hacer un esfuerzo para volver a ser quien era, pero cada día parece más lejano. Ese sueño que no recuerdo bien parece haber abierto una puerta que no quería abrir. Los primeros días después del sueño, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, sentía un apretón en el pecho, una ansiedad que no sabía explicar. Mi esposa se preocupó y me insistió en que buscara a un médico, quizás un psicólogo. Confieso que resistí, tenía miedo de lo que podría descubrir sobre mí mismo. Siempre fui fuerte, controlado, y ahora me sentía frágil, inseguro, dominado por un miedo que no entendía. Una vez, cuando salí a comprar pan, sentí a alguien detrás de mí en la calle. Me giré rápido. No había nadie, solo la calle vacía. Mi corazón se aceleró y solo pude caminar rápido hacia casa. Pasé días evitando incluso ese corto paseo. Era ridículo, lo sé, pero era lo que sentía. La sensación de ser observado parecía demasiado real,
Y nunca había pasado antes, ni siquiera en una película de terror que haya visto. Mi esposa ha sido mi apoyo constante. Ella intenta entender lo que me pasa y se une a mí en el intento de recordar el sueño. A veces, sugiere que quizás el sueño fue una advertencia, un presagio de algo que está por venir. Yo, sinceramente, dudo si eso es verdad o solo su imaginación para ayudarme. Pero esa duda me consume tanto como el miedo. Hablamos mucho de esto, casi todas las noches. He intentado leer sobre sueños, pesadillas y lo que pueden significar. Encontré muchos textos que dicen que los sueños malos son comunes y que no deben tomarse en serio. Pero el problema es que para mí no fue solo un mal sueño. Fue una experiencia que me despertó a algo que no puedo explicar. He probado técnicas de relajación, meditación, pero nada me ha ayudado a volver a ser como antes. A veces, cuando estoy solo en casa, siento como si alguien estuviera parado a mi lado, mirándome. Me giro rápido, pero no hay nadie. Es como si el aire se volviera pesado y un frío extraño invadiera el ambiente. Mi esposa también siente ese cambio cuando estoy tenso. Ella intenta consolarme, pero sé que esto nos está cambiando. No quería que pasara, pero no sé cómo detenerlo. En las noches cuando el silencio es mayor, escucho sonidos que no puedo identificar. A veces parecen pasos, otras veces murmullos que parecen venir de la nada. Me encuentro tratando de escuchar mejor, tratando de entender si es real o solo mi cabeza jugando. Ya pasó que llamé a mi esposa a medianoche porque escuché algo extraño, pero ella no oyó nada. Eso solo aumenta mi sensación de aislamiento, como si viviera algo que nadie más puede ver. No sé si tiene que ver con el sueño, pero mi alimentación cambió. Perdí el apetito y ya no tengo ganas de salir a cenar o encontrar amigos. Todo parece pesado, como si llevara un peso invisible todo el tiempo. Mi esposa intenta animarme, cocina comidas que me gustaban, pero apenas puedo comer. Eso me preocupa porque no soy así. Siempre disfrutaba las cosas simples de la vida. Un día, hablando con un amigo de la infancia, intenté contar lo que me estaba pasando. Él se rió, dijo que todos tienen una mala pesadilla de vez en cuando y que yo estaba exagerando. Eso me dolió. Sentí que nadie realmente entendía. No quería atención ni lástima. Solo quería que alguien creyera que algo dentro de mí había cambiado. Después de eso, me quedé callado, evitando hablar del tema. Con el paso de los días, la sensación de ser observado solo aumenta. Cuando abro las ventanas, siento que alguien está parado afuera, mirando. Pero cuando miro, no veo nada más que lo normal. Vecinos yendo al trabajo, niños jugando. Aún así, la sensación no desaparece. Intento convencerme de que es solo miedo, pero es difícil. A veces quiero cerrar todo, encerrarme en casa para no salir jamás. Mi esposa intenta mantener la rutina en casa, las conversaciones, las pequeñas distracciones que solíamos tener. Pero veo en sus ojos que la preocupación está ahí, y eso me duele. No quería que esto nos afectara, pero parece que el sueño abrió una herida que no deja de sangrar. Quisiera poder volver en el tiempo, a aquella noche antes de la pesadilla, cuando todo parecía normal. Pero ahora parece imposible. En una noche particularmente difícil, me desperté sintiendo un peso en el pecho, como si algo me estuviera asfixiando. Fue tan real que me quedé sin aire por unos segundos. Mi esposa se despertó asustada por mis gemidos y me abrazó hasta que pude respirar bien. En ese momento entendí que no era solo miedo. Era un tormento que parecía querer consumirlo todo. Intenté hablar con ella, pero las palabras no salían bien. Solo podía llorar en silencio. Después de ese episodio, decidí que necesitaba ayuda. Pedí una cita con un psicólogo recomendado por un amigo. En la primera sesión traté de explicar lo que sentía, pero me costó describir todo sin parecer loco. Él me escuchó sin juzgar, y eso me dio algo de alivio. Empezamos a trabajar el miedo, la ansiedad,
pero siento que hay algo más profundo que no logro alcanzar. Mi esposa ha sido fundamental en este proceso. Me acompaña a las consultas, me recuerda tomar los medicamentos que el psicólogo indicó y siempre está lista para conversar cuando necesito. A veces creo que ella también siente miedo, pero no lo muestra para no asustarme. Esa alianza ha sido lo que me mantiene firme, porque solo no podría pasar por esto. Con el tiempo, empecé a anotar lo que sentía, las voces que escuchaba, las sensaciones de presencia. A veces parecía que esas voces decían algo, palabras desconectadas, frases cortas que no lograba entender. Otras veces eran susurros casi imperceptibles. Ese hábito de escribir me ayudó a organizar mi mente, pero no hizo que el miedo desapareciera. Al contrario, me hizo más consciente de lo que estaba pasando. Una tarde, durante una caminata corta por el vecindario, tuve la sensación más extraña de todas. Parecía que los árboles, las casas e incluso el cielo me estaban observando. Me detuve a mirar alrededor y nadie parecía notar nada. Pero ese sentimiento me acompañó todo el día. Cuando se lo conté a mi esposa, ella sugirió que quizás estaba hiperalerta por el miedo, pero para mí fue demasiado real para ser solo eso. Mi sueño empeoró aún más. Paso noches dando vueltas de un lado a otro, con miedo de cerrar los ojos y revivir esa pesadilla. A veces me despierto a medianoche, sintiendo el cuarto frío, aunque afuera haga calor. Ha pasado que siento una presencia al lado de la cama, pero cuando miro, no hay nadie. Mi esposa me llama para que me acueste junto a ella, y eso es lo único que me calma. Lo que más me preocupa es cuánto está afectando nuestra relación. Ya no soy el mismo hombre que ella conoció. Estoy cerrado, desconfiado, con miedo del mundo afuera e incluso de la casa. Mi esposa intenta ser paciente, pero a veces la tensión se acumula y terminamos discutiendo. Me culpo por eso porque sé que ella sufre conmigo. Intento evitarlo, pero la situación es demasiado difícil. He pensado si lo que viví en el sueño fue algo real, algo que mi mente captó sin que me diera cuenta. Quizás fue una advertencia o un recuerdo reprimido. No sé. Solo sé que lo que pasó esa noche no fue un sueño común. Desde entonces, mi vida cambió, y lo que más quiero es encontrar una explicación que me ayude a volver a ser quien era antes. Las voces continúan, y ya no sé si me estoy volviendo loco o si realmente hay algo allí conmigo. He intentado ignorarlas, pero son persistentes. Aparecen en los momentos más inesperados. Mi esposa trata de distraerme, pero sé que no es suficiente. Siento que necesito entender qué quieren, pero no logro descifrar las palabras. Es como un enigma que me mantiene atrapado en este miedo. En los días más difíciles, pienso si todo esto pasará, si lograré liberarme de esta sensación que me atrapa. Miro a mi esposa, que no ha dejado de apoyarme, y trato de aferrarme a esa esperanza. Sé que no es fácil, pero sé que no estoy solo. Cada día intento dar un paso, aunque sea pequeño, para recuperar la vida que tenía antes del sueño. Quizás la respuesta está dentro de mí, y algún día la encontraré. Algunas mañanas me despierto sintiéndome un poco mejor, como si la noche hubiera llevado parte del peso que siento. Son momentos breves, pero me dan fuerzas para seguir intentando. Mi esposa nota esas pequeñas mejorías y me anima a no rendirme. A veces, solo saber que ella está a mi lado hace que todo parezca un poco menos aterrador. Aún así, la sensación de ser observado no me abandona. Cuando estoy solo en casa, siento un silencio diferente, pesado, como si algo estuviera ahí, esperando. Intento ignorarlo, pero mi cuerpo se pone en alerta y la ansiedad vuelve con fuerza. He pensado en instalar cámaras, pero me pregunto si eso ayudaría o solo confirmaría lo que temo. Mi rutina cambió por completo. Antes trabajaba tranquilo, conversaba con colegas,
participaba en eventos sociales. Ahora prefiero el aislamiento. Mi esposa intenta convencerme de salir, de enfrentar el mundo de nuevo, pero no sé si estoy listo. Tengo miedo de lo que puedo encontrar afuera, miedo a lo desconocido que parece perseguirme. A veces me miro al espejo y no reconozco a la persona que veo. El cansancio, el miedo y la angustia cambiaron mi rostro, mis ojos. Sé que esto no puede durar para siempre, pero cada día parece que me hundo un poco más en esta oscuridad. Mi esposa intenta recordarme quién era, pero yo mismo tengo dificultad para recordarlo. Hablando con el psicólogo, empecé a darme cuenta de que el miedo, aunque irracional, es real para quien lo siente. No sirve decir que es solo un sueño o imaginación. Lo que importa es lo que eso despertó dentro de mí, la transformación que causó. Y esa parte necesito enfrentarla, aunque dé miedo. Recientemente tuve un sueño diferente, no tan aterrador, pero que me dejó pensativo. En él, mi esposa y yo estábamos juntos enfrentando algo invisible, pero unidos. Me desperté con una sensación de paz que no sentía hace mucho. Quizás sea una señal de que, incluso en el miedo, no estoy solo. Aún no puedo salir a pasear solo, pero poco a poco trato de adaptarme. Mi esposa ha sido mi fortaleza, y sé que con ella puedo enfrentar lo que venga. Sé que el camino es largo e incierto, pero estoy dispuesto a intentar porque sé que vale la pena. El sueño que me cambió dejó marcas, eso es cierto, pero también me enseñó a valorar el apoyo, el amor y la paciencia. Aprendí que no siempre entendemos lo que nos pasa, pero podemos encontrar fuerzas donde menos esperamos. No sé si algún día recordaré esa pesadilla o entenderé completamente lo que pasó aquella noche. Quizás no haya explicación, o tal vez esa explicación esté más allá de lo que puedo alcanzar ahora. Lo importante es que sigo viviendo, intentando encontrar sentido y, sobre todo, intentando no perderme en el miedo. Por ahora sigo luchando contra esta sensación, acompañado por mi esposa, que se volvió mi compañera en la búsqueda de respuestas y en el intento de recuperar la vida que teníamos antes. Sé que el misterio permanece, pero aprendí que a veces el misterio es parte de la vida. Y así, sigo intentando vivir, aún con lo desconocido siempre ahí, observando. Suelo ir a un mercado de pulgas que se hace aquí en Guerrero el primer domingo de cada mes. Me gusta recorrer los puestos, mirar cosas viejas, platicar con los vendedores. En uno de esos paseos me detuve en una tienda donde un señor vendía radios antiguas, tocadiscos y discos de vinilo. Lo que llamó mi atención fue una radio pequeña, de madera oscura, con botones redondos y una antena doblada. No sé cómo explicarlo, pero sentí algo raro cuando la vi, como si me estuviera esperando. Pregunté el precio, el hombre sonrió y dijo que la daba barata porque nadie quería ese modelo. La compré por impulso, sin saber si funcionaba. Llegué a casa al atardecer, limpié el polvo con un trapo húmedo y la probé. Para mi sorpresa, prendió al instante. El sonido era un poco opaco, pero funcionaba. Giré la perilla de la frecuencia y capté estaciones comunes, con música popular y noticias locales. Pero hubo un momento en que, al mover lentamente, entre dos frecuencias, apareció una melodía diferente. Era una canción instrumental, algo triste, con un piano antiguo y un sonido rasposo de fondo. La escuché varios minutos, tenía algo hipnótico. Intenté anotar la frecuencia, pero no correspondía a ningún número exacto. Era como si estuviera entre dos estaciones. Cuando apagué la radio y traté de escucharla más tarde, la música desapareció. Pensé que era una interferencia, de esas que aparecen de repente. Pasé algunos días sin tocar la radio, pero cada vez que la encendía y pasaba por la misma zona del dial, la música aparecía. Siempre la misma.
y lo más extraño es que nadie más parecía oírla. Una vez, mi hermana vino a casa y se la mostré. Cuando sintonicé, no estaba la música, solo ruido blanco. En cuanto ella salió, probé de nuevo y ahí estaba otra vez, sonando como si nunca hubiera parado. Empecé a pensar que era cosa mía, pero era demasiado real. El sonido venía claro, aunque un poco distorsionado, como si fuera de un lugar lejano. Y cada vez que sonaba, me daba una sensación de nostalgia, sin saber exactamente de qué. Empecé a notar un patrón. La música solo sonaba cuando estaba solo. Si alguien entraba al cuarto, se apagaba o se convertía en ruido blanco. Eso me dejó intrigado y un poco inquieto. Comencé a anotar las horas y situaciones en que aparecía. Normalmente era en la noche, entre las 9 y las 11. Algunas veces, en medio de la madrugada, si me despertaba y encendía la radio, también estaba ahí. Traté de grabarla con el celular, pero el audio siempre salía vacío o lleno de ruidos. Eso me molestaba. Me preguntaba qué era esa música y por qué parecía hecha solo para mí. Empecé a prender la radio todos los días, como un ritual. Una noche, mientras giraba la perilla tratando de encontrar la frecuencia, escuché algo diferente. Un sonido apagado, como alguien respirando cerca del micrófono. Luego, un susurro, muy bajo. Casi no lo creí, pero oí mi nombre, Lucas. Eso me dio escalofríos. Me quedé paralizado, sosteniendo la perilla con fuerza. La voz susurró de nuevo, como si me llamara. Era un susurro arrastrado, casi tierno, pero con algo raro detrás. Apagué la radio de inmediato. Me quedé un buen rato mirando la radio sobre la mesa, sin atreverme a tocarla de nuevo. Eso ya había pasado el límite de lo que podía aceptar como coincidencia o falla. A la mañana siguiente, intenté convencerme de que había soñado o confundido sonidos, pero en el fondo sabía que no. La voz dijo mi nombre claramente. Decidí dejar la radio apagada unos días, pero algo en ella me molestaba. Cada vez que pasaba por la sala, sentía como si me estuviera observando, esperando que la encendiera de nuevo. Hasta le saqué la pila para asegurarme de que no hiciera ruido, y lo hizo, al menos por un tiempo, hasta que una madrugada me desperté con la música viniendo de la sala. Sí, la radio se había encendido sola y yo le había quitado las pilas días antes. Me levanté despacio, con el corazón acelerado. Crucé el pasillo oscuro y al llegar a la sala, vi la radio encendida, con la luz roja del botón de energía prendida. La música sonaba bajito, pero se oía claro. Era la misma melodía de siempre. Traté de racionalizar. Tal vez no había quitado todas las pilas, tal vez olvidé alguna. Me acerqué, abrí el compartimiento y confirmé. Estaba completamente vacío. Eso me derrumbó. Apagué la radio jalando el botón con fuerza y la guardé en un armario. Cerré con llave. No quería saber más de eso. Intenté seguir con mi vida normalmente después de eso. Volví al trabajo. Evité pasar mucho tiempo en casa, pero la sensación de que algo estaba mal seguía conmigo. Empecé a soñar con la música. A veces me despertaba con ella sonando en la cabeza, como si viniera desde dentro del cerebro. Una noche soñé que estaba en un lugar viejo, parecido a una sala de radio abandonada. Había micrófonos, cintas, equipos antiguos, y alguien al fondo, parado, mirándome. Me desperté sudando, y claro, la música sonaba. Desde dentro del armario cerrado. Perdí el control, abrí el armario y saqué la radio otra vez. La encendí, y la música comenzó casi instantáneamente. Sentí como si algo se completara, como si eso fuera lo que quería. Estuve escuchando casi una hora, sin hacer nada, solo oyendo. De repente la música paró de golpe y la voz susurró: «Has escuchado, ahora es tu turno». Apagué la radio de un salto, la tiré al suelo, pero no se rompió.
Seguí escuchando el susurro unos segundos más, incluso con la radio apagada. Luego, silencio total. Desde entonces, la música aparece en otros lugares, en el sonido del coche, aunque la radio esté apagada. En los audífonos, de repente, entre dos canciones. Hasta en el ventilador, cuando está muy silencioso, creo escuchar esa melodía. La sensación es siempre la misma. Algo está cerca de mí. Algo que me observa y espera algo. Pensé en tirar la radio, pero siempre desisto. Tengo miedo de que si lo hago, algo peor pase. O que simplemente regrese, porque de alguna forma siento que ahora forma parte de mí. Empecé a evitar cualquier aparato electrónico que emitiera sonido. Dejé el celular en modo avión, dejé de usar audífonos y hasta la televisión estuvo semanas apagada. Pero la música seguía persiguiéndome. Una vez la escuché saliendo de la tubería del baño. Otra venía de la calle, como si alguien estuviera tocando una radio allá afuera, pero cuando fui a ver no había nadie. Lo peor es que empecé a extrañarla cuando no sonaba, como si me hubiera acostumbrado a ella, o peor, como si la necesitara. Un día decidí volver al mercado, a ver si encontraba al vendedor. Quería devolver la radio, o al menos preguntarle algo. Fui a la misma tienda, pero él no estaba. Pregunté a otros vendedores y nadie recordaba a un hombre vendiendo radios, ni la tienda. Me quedé parado, sintiéndome idiota. Recorrí todo el mercado. Nada. Era como si nunca hubiera existido. Esa radio simplemente apareció en mi vida sin explicación, y ahora parecía que no podía librarme de ella. Le conté parte de la historia a un compañero del trabajo, solo para ver su reacción. Hablé de la música, sin contar los detalles más extraños. Él se rió y dijo que debía ser alguna interferencia de ondas antiguas, esas cosas que a veces aparecen en radios viejos. Quizás sintonizaste una estación fantasma, tipo radio pirata. Bromeó. Sonreí por educación, pero eso no me ayudó. En el fondo sabía que lo que pasaba era más que una señal perdida, era algo personal. La música no era solo un sonido, era una presencia. Empecé a fijarme más en mí mismo. Estaba volviéndome más aislado, más callado. Me encontraba en silencio por horas, mirando al vacío, con la melodía en la cabeza. A veces escribía la secuencia de notas en un cuaderno, como si eso ayudara de alguna forma. No soy músico, pero hasta intenté reproducirla en un teclado online. Nunca sonaba igual. Faltaba algo, como si la música solo pudiera existir en esa radio, o en ese espacio que ella eligió para manifestarse. Empecé a pensar que, de alguna forma, solo tenía sentido para mí. Empecé a pensar en cosas que nunca antes me había imaginado, como, ¿y si la radio no fue casualidad? ¿Y si fui yo el elegido? Sé que suena loco, y quizás lo sea, pero la verdad es que después de eso, mi vida cambió. Los ruidos, las voces, la música, todo empezó a influir en mis pensamientos. Una noche, mientras dormía, soñé que estaba transmitiendo. Hablaba en un micrófono viejo y veía la aguja de la radio girando sola, deteniéndose justo en la frecuencia de la música. Y del otro lado, alguien escuchaba. Me desperté de ese sueño con un sabor metálico en la boca y la sensación de haber dicho algo importante, pero no recordaba qué. Fui a la sala. La radio estaba prendida, aunque el botón estuviera en off. La música sonaba más fuerte que lo normal. Me senté en el suelo y me quedé ahí, escuchando, como si eso fuera lo único que tuviera sentido. En un momento, me sentí ligero, casi fuera de mi cuerpo, como si fuera solo sonido, solo la vibración de esa melodía atravesando el aire. Luego, todo se apagó. Cuando desperté, ya era de día y la radio estaba apagada. Traté de recordar qué había pasado, pero solo sentía que había estado en otro lugar.
Desde ese día, las cosas cambiaron para siempre. Empecé a escuchar no solo la música, sino también voces. Pequeñas frases, preguntas, risas. A veces, oía mi propia voz diciendo cosas que no recordaba haber dicho. Empecé a escribir esas frases en un cuaderno. Algunas tenían sentido, otras parecían mensajes codificados, pero todas parecían venir de un lugar que me conocía muy bien. Ya no sé qué es imaginación y qué es real. La radio ahora parece un portal, no un aparato. A veces paso horas mirándola apagada, esperando que hable, y habla en días aleatorios, a horas inesperadas, siempre cuando estoy solo. He pensado en buscar ayuda, pero tengo miedo de que me internaran o no me creyeran. Después de todo, ¿quién va a creer una historia así? Solo sé que, de alguna forma, esto se pegó a mí. Como si hubiera sintonizado no una estación, sino otro plano de existencia. Si llegaste hasta aquí y piensas que perdí la razón, quizás tengas razón. Pero te digo con sinceridad, lo que viví fue real y sigue siéndolo. La música sigue apareciendo. Hoy mismo, mientras escribo esto, está sonando, bajito. No en la radio, sino en mi cabeza, como si viniera de dentro de mis huesos. A veces creo que ahora soy solo un transmisor, un canal entre dos lados. Quizás no haya vuelta atrás, quizás ni quiera que la haya, porque de alguna forma ese sonido me pertenece y yo le pertenezco a él. Nunca volví a ver al hombre del mercado. Nunca encontré otra frecuencia parecida. Probé con otras radios, pero ninguna funciona igual, solo esa. La última vez que intenté apagarla completamente, la voz susurró: «No sirve de nada, ya estás aquí». Y entendí. No sé qué significa exactamente, pero entendí. Quizás fue una advertencia o una constatación. Hoy dejo la radio encendida casi todo el tiempo. Es extraño, pero me da paz, al menos mientras la música suena. Mientras suena, sigo siendo yo, creo.